Ahora está aquí. Cuéntenos un poco su experiencia con Madame Butterfly en Cincinnati. Bueno, Madame Butterfly fue la primera ópera en la que yo trabajé aquí como director asistente, sé que le tengo un grande cariño, ¿no? Y agradezco mucho a la ópera de Cincinnati y a Evans Miralles por haberme invitado precisamente para debutar como director con el mismo título. Puccini es un compositor al que adoro, Madame Butterfly la he hecho ya varias veces. Después de aquí dirijo Butterfly en noviembre en mi teatro en Miami, y la dirijo en 2015 en varias ocasiones. Luego es una ópera que está muy cercana a mí y es una música fantástica, es una de las grandes obras maestras del repertorio operístico, es una de las top 10 de las obras más representadas, es un éxito de taquilla seguro, siempre donde vaya Madame Butterfly, y es una historia que yo creo que llega al corazón de cualquier audiencia, ¿no? Por la tragedia, el amor, es decir, todo ese melodrama que se mezcla, ¿no? Y bueno, Puccini es un genio del teatro, luego es un éxito garantizado, es una obra fantástica, ¿no? Para terminar una temporada como la de Cincinnati. Sí. Esta obra estará aquí este jueves 24 y el sábado 26. Vamos a invitar a nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Qué le parece, director? Efectivamente. Bueno, pues yo les extendería de aquí una bienvenida, que vengan a ver Madame Butterfly, que estoy seguro les va a encantar. Y bueno, aquí los esperamos. El 24 es el estreno, noche de estreno, y el 26.